Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente hoy sábado, el primer sábado de septiembre de este 2021. La Fundación ACB Vida continúa con las entrevistas y con este cuadro de comunicación que es el vínculo que hemos logrado establecer con el único propósito de poder llegar hacia la población y poder hacer que en ellas tomen conciencia de la importancia del ataque cerebrovascular. La Fundación ACB Vida es una fundación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es precisamente, ¿no? La concientización de las personas, de la comunidad en general, con respecto a la importancia de prevenirse y hacer un diagnóstico precoz del ataque cerebrovascular. Segundo, de ser un vínculo también con los médicos para fortalecer la actualización de ellos, y también el vínculo del Estado y la medicina privada con el ámbito médico, la salud y los pobladores. Y finalmente, a tratar de hablar y decirle a las personas que han sufrido un ataque cerebrovascular que precisamente allí en donde hay un ataque cerebrovascular y hay una persona con secuelas, ella puede reintegrarse socialmente, afectivamente, porque es una crisis que hay que superar. Que después del ACV hay vida, a lo mejor diferente, pero hay vida. Bueno, hoy es un episodio más, por decirlo así, un ciclo más de nuestras conferencias y charlas en el descubrir en las provincias de la Argentina cómo es el manejo del ataque cerebrovascular, pero también lo que queremos es descubrir ese ser humano que hay detrás de ese médico que en esa provincia de la Argentina está trabajando con uñas, con dientes, con sociabilización, con una cantidad de cosas para lograr que allí podamos tener el manejo del ataque cerebrovascular. Y hemos descubierto que en todas las provincias ya llevamos aproximadamente entre unas 12 o 13 provincias entrevistadas, en donde hemos encontrado médicos de una altísima calidad, médicos muy bien preparados, que están ayornados con la tecnología, pero además que están vinculados con los demás médicos del país y han logrado con esto llevar la actualización del ataque cerebrovascular a cada una de las provincias. El día de hoy tenemos un ser extraordinario, un maravilloso médico que es muy querido ahí en su región, un médico que conoce muchísima gente, y cuando estuve averiguando por alguien que pudiera hablar respecto al ataque cerebrovascular, de lo que ocurre allí en la provincia, la mayoría de las voces que se levantaron fue para decirme: Alberto Parra es un excelente tipo, es una muy buena persona, pero además es buen médico. Viste que a veces uno dice, es buena persona y profesional, o es buen profesional, pero bueno, aquí se conjugan estas dos cosas que es supremamente interesante. Estamos con la Fundación ACB Vida trabajando bastante y estamos logrando muchas cosas. En la Fundación ya hemos hecho la película que en otras oportunidades les he hablado, que se llama Desde Cero. Es una película de concientización muy linda, con 3 lindas historias, supremamente cortas, que la pueden ver en un rato libre y que la pueden discutir. De hecho, nosotros tomamos la película Desde Cero para hacer cine debate. Estamos invitándolos a cualquiera a que lo podamos hacer tomando la película Desde Cero, que ustedes la encuentran en YouTube, Desde Cero, en nuestro canal de YouTube de ACB Vida, al cual se pueden suscribir. Allí pueden hacer sus preguntas, allí pueden darnos sus inquietudes y a lo mejor nosotros intentaremos resolvérsela de alguna manera. También estamos en Facebook, lo encuentran como Fundación ACB Vida, acá en Instagram, @ACBVida, y también nos encuentran en LinkedIn. Y tenemos nuestra página que es www.acbvida.org.
somos un grupo de personas que nos hemos unido para trabajar en este sentido de llegar hacia la población con el ánimo de disminuir el ataque cerebrovascular en la Argentina, porque sabemos que se puede. En este momento se atiende y se trata a muy pocas personas con el ataque cerebrovascular y necesitamos que en cada uno de los lugares donde el paciente sufre el ataque cerebrovascular sea tratado. Por eso nuestro objetivo en este programa de ACV y Vida en tu provincia, porque hemos descubierto que en tu provincia, como en este caso en Formosa, tenemos la posibilidad del manejo y el tratamiento del ataque cerebrovascular. Vamos a descubrirlo en él, en esta gran persona que es el doctor Alberto Parra. Invitados para que se nos unan. Mientras tanto, saludamos a Rafa Cones desde Florida, de Formosa. Ah, mira, hola, Alberto, mucho gusto, el doctor Alberto Parra. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Rolando. Bueno, muy bien. Alberto, muchas gracias. Les estaba comentando ahora en el comienzo y en la presentación que cuando estuve buscando, indagando por un médico que pudiera darnos alguna referencia con respecto al ataque cerebrovascular de ahí, de Formosa, y me dijeron la mayoría de las voces que se levantaron para decirme quién era el doctor Alberto Parra, pero no solamente Alberto Parra como profesional, sino como ser humano y como persona. Así que me parece que estamos en muy buenas manos para poder asumir el comentario de toda esta entrevista. Así que muchas gracias por acceder, Alberto. Gracias por la invitación. Eternamente agradecido. Bueno, sabes que en Formosa es la única provincia a la cual no he ido. ¿Sí? Bueno, Perdón, no faltó oportunidad. Formosa y Catamarca, que me unen afectos muy importantes, pero desgraciadamente no he podido ir por allí por algún u otro motivo. Y Formosa tiene la característica muy interesante de que de ahí hay uno de mis grandes amigos y hemos hablado muchísimo de lo que allí pasa con respecto al desarrollo de la vida y más ahora en esta pandemia donde cada uno ha tenido su situación particular. Me imagino que ustedes también, bueno, ha sido de conocimiento de todos. La pandemia nos ha afectado a todos, allí obviamente también. Sí, no fuimos la excepción. Cuando golpeó duro y por suerte se está superando esa etapa en la cual se puso, digamos, en jaque al sistema de salud, como en todos lados en realidad. Y la verdad que todo el equipo de salud, que incluye médicos, enfermeras, kinesiólogos, bioquímicos, en realidad se comportaron y estuvieron a la altura de las circunstancias. Sí, es así. Alberto, hoy acá está haciendo un día con una temperatura media de unos 14 grados, 13 grados, acá en el lugar donde me encuentro. Un lindo día y por acá no ha alcanzado a llover. ¿Allá llovió ya el día de hoy o no? Ayer tuvimos un clima un poco inestable y hoy ya está ahí nublado, pero con el sol que se está asomando, con una alta humedad, típico de la zona, ¿no? Y en esta época. Así que sí, es el invierno, creo que ya se está despidiendo. Lentamente estábamos entrando en primavera y ya el calor se hace notar. Sí, Formosa, para los que no saben, está al norte de la Argentina y limita arriba con Paraguay, ¿no? Y también Sí, limita con el Chaco y con Salta. exactamente. Zona norte y este con Paraguay, sur con Chaco y el oeste con Salta. Sí, es una vasta extensión de la provincia. Para que conozcan más o menos, hay un poco más de 600.000 habitantes, de los cuales 250.000 más o menos viven en la ciudad capital, que es Formosa, y un territorio muy amplio. Sí, ¿no? Es un territorio bastante grande y la riqueza de Formosa está Muchos dada recursos, en qué producción. muchos recursos naturales. Sí, acá básicamente es la parte de ganadería y agricultura.
Eso es lo que tenemos como... Y la parte sobre todo del Imperio del Verde, digamos, está pues porque hay mucha naturaleza todavía, por suerte. Y ahí el Bañado de la Estrella, digamos, es nuestra vedette en el sentido de la parte de recursos naturales en ese sentido. Tenemos también allí en Formosa sitios turísticos en los cuales podemos ir y conocer, o cómo venderías a la provincia diciendo acá vengan y van a visitar. Mira, sobre todo la gente como toda la gente del interior es muy, muy hospitalaria en ese sentido y, y siempre Perdón. recoge a la gente, digamos, que viene de afuera con beneplácito y con mucho cariño. Una provincia muy tranquila, sumamente tranquila, ya siendo la capital, ¿no? Y el interior mucho más todavía, así que si uno Mucho quiere más. relajarse en ese sentido puede venir. Lo único, bueno, lo aconsejable es que no venga en la época cuando hace mucho calor porque tiene que estar habituado al clima, un clima subtropical húmedo y épocas de mucho calor, sobre todo a partir de diciembre para adelante. Pero igual, bueno, lo recibimos con tereré, en todo caso, que es la Ah, bebida sí, ese fría tereré, tradicional de acá. genial. La pesca también es buena en Formosa, ¿no? Exacto, la pesca, sí, 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 estamos rodeados de río y la pesca es una de Sí. las... Tengo la promesa eh, de un amigo mío ahí de Formosa para ir a hacer pesca. ¿Qué es lo que más pescaban allí? El pez más frecuente no era ay, se me fue el y, nombre. mirá, y hay varios en realidad, hay desde dorado, surubí, pacú, El surubí. sí, tenemos, digamos, una rica fauna ictícola. Sí, esa era de las cosas lindas que sabía que había allí también, y el ir y el navegar, y el estar en los ríos, en caminar por el verde que hay, pues es lo que entusiasma bastante. Así que bueno, invitado a todo el mundo a Formosa, a conocer esa linda gente y a pasar momentos ricos, ¿no? En ese lugar. Por supuesto, van a ser bien recibidos siempre. Bueno, el doctor Alberto Parra, a quien le manda muchos saludos, acá una familia te manda los saludos porque le salvaste a la mamá de la familia, la tenía acá, familia Barber. Bueno, se nota el trabajo y el trabajo que uno hace. Alberto Parra es un médico que se formó ahí mismo en Formosa, estuvo por Corrientes y después estuvo en Buenos Aires y después regresó allí a trabajar. Es un recorrido muy interesante con gente que vuelve a su región para devolver o para trabajar y eso trae crecimiento para Formosa misma. Contanos un poquito ese camino que hiciste, Alberto. Bueno, yo me recibí en la Universidad de Corrientes, en la UNE, en la Facultad de Medicina de la UNE, cuando después de recibirme vine para Formosa, hice mi primera residencia, mi primera especialidad en medicina interna, medicina clínica, clínica médica, en el hospital donde estoy, donde volví actualmente. Después fui para Buenos Aires para hacer la especialidad ahí en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Universitario, donde hice la residencia de clínica, de neurología clínica, y estuve unos años en la ciudad de la furia, como quien dice, y después me volví a mi terruño, digamos. Y actualmente estoy en el Hospital Central de Formosa, que es el doctor Carrillo, que es un hospital distrital tipo 2, digamos, complejidad 2, donde se deriva a todos los pacientes del interior provincial, digamos, donde tenemos la derivación más importante de toda la provincia. Y eso un poco es mi recorrido en cuanto a mi historial, Vos, que se lleva un vos tiempo. tenés unos chicos, tenés una familia muy linda. Tu señora es médico también. Ella es médica y está también en el Hospital Central, sí, está ahí. Ella es la parte clínica médica, estuvo en los que más expuestos estuvieron con el tema de la pandemia, lo que Sí. trabajaron a destajo. Y bueno, a todos, en realidad los médicos que estuvimos en la parte asistencial en esto de la pandemia, y bueno, superamos
con creces, digamos, la demanda que hubo, la alta demanda que hubo. Sí, yo creo que ahí hay que felicitar, bueno, a vos a tu señora como médica clínica metida ahí en esta primera línea, donde nosotros, muchos de los médicos que estuvimos trabajando y especialistas, pues no estábamos al frente de la guardia, donde venía el paciente con extrema gravedad o el paciente contagiado, expuesto sin protección adecuada en los comienzos, cuando todavía no se sabía mucho, exposición permanente y después ese temor de uno, si se infectó o no se infectó, llegar a su casa, lavarse una vez, dos veces, volver a salir, entrar a la guardia, volver a estar con el enfermo. Hay muchas cosas que la gente desconoce del médico en ese momento tan difícil, ¿no? Sí, muy expuesto, obviamente al estar en primera línea, ser trabajadores esenciales, pero no solamente lo de la salud, hay otras áreas también donde todos sufrieron y mucho, pero todo el equipo de salud en general, la verdad que trabajó a destajo y la verdad que son héroes en el sentido literal, o sea que expusieron no solamente su cuerpo, sino que también alejaron un poco de la familia, muchos estuvieron, Totalmente. digamos, para proteger al resto de la familia, estuvieron aislados y hasta que, bueno, llegó la vacunación y estuvimos un poco más protegidos. Así Eso que, es bueno, sí. ciertísimo. Lo que decís es muy interesante. Hubo médicos que se separaron de la familia para vivir en un lugar aislados con tal de no contagiar a nadie. Entonces, eso trajo, hubo mucha soledad. Y también agradezco que me recuerde, porque eso también lo digo yo siempre, cuando hablo de primera línea, la primera línea estaba la salud, los bomberos, la policía, la gente que recogía la basura. Esta gente también estaba expuesta, tenían que estar en lugares donde había que estar. Y bueno, lo superamos, estamos en eso, estamos superándolo y entonces debemos tener agradecimiento por ello. A su vez también acompañamos a las familias de todos aquellos colegas, amigos y gente, empleados que murieron durante esta pandemia a causa de lo mismo. Y bueno, esperamos que tengan el resarcimiento, digamos, y el reconocimiento estatal y de la gente, de la población en general, más los que quedaron secuelados, ¿no? De la pandemia, enfermos, sin trabajo. Bueno, pero después de esto, llegaste allí, trabajaron y como vemos, médicos jóvenes que llegaron y se radicaron nuevamente en Formosa y allí empezaron a trabajar. Vos como neurólogo, allí, ¿qué descubriste en esa Formosa al cual llegabas? Mira, yo lo que descubrí al principio que está todo por hacerse, se está haciendo, es un proceso que puede llevar mucho tiempo, sobre todo en la parte de mi área de especialización. Yo pertenezco a la generación intermedia de neurólogos, digamos, y hay una generación más nueva, bueno, que tiene mucha energía y estamos impulsando trabajar interdisciplinariamente, que es lo que en realidad ahora exige un poco la medicina actual para trabajar mucho mejor y que el paciente sea el beneficiado, digamos, en cuanto a la calidad de prestación del área de especialidad en la que uno se ha formado. Y allí en Formosa, con respecto al ataque cerebrovascular, que es el que ahora nos está interesando muchísimo, durante esta pandemia hubo mucho paciente con ataque cerebrovascular. ¿Lograste verlo o pasó lo mismo que en otras regiones? No, mira, obviamente que es el lado B, si uno ve, digamos, de la pandemia, o el lado A, depende de cómo uno vea. Los pacientes, digamos, lamentablemente, el tema que la pandemia tomó trascendencia, obviamente, por la alta demanda de casos que hubo en todos lados, en todas partes, y un poco se dejó el asistencialismo básico que tiene que ver con el resto de las patologías. Eso, digamos, es una realidad y no solamente ocurre acá en Formosa, sino en todas partes y muchas veces la limitación del acceso a los pacientes que tienen otras patologías, obviamente se resintió y después comenzaron a tener complicaciones. O sea que en realidad siempre se trabajó en el sentido de que los pacientes seguían enfermándose por otras patologías. Esa fue la realidad. O sea que el ataque cerebrovascular como patología prevalente
no disminuyó nunca. De hecho, no tenemos estadística casuística, no te puedo dar números actualmente, pero los pacientes siguen internándose por ataque cerebrovascular. Eso es así. Sí, en muchos lugares, y también hablando en otras provincias, los pacientes que tenían enfermedades de esta naturaleza dejaron de ir a los hospitales porque les daba miedo ir y cursaban sus enfermedades en la casa. Y solamente aquellos que estaban muy graves o llegaban muy tarde y ya no se les podía dar el tratamiento. Pues similar pasó allí en Formosa. Sí, sí, no fue la excepción, digamos, porque todos los recursos estaban orientados hacia la pandemia y un poco, excepto la internación que seguía siendo polivalente y en parte también para COVID, los pacientes que se internaban ya obviamente venían con la patología evolucionada. Y la parte ambulatoria es donde en realidad el tema de los controles de las patologías crónicas no transmisibles, como llamamos nosotros, son las que por ahí sufrieron más en ese sentido. ¿Y cómo viste como cuando llegaste el manejo del ataque cerebrovascular, digamos, vamos a dividirlo en varias partecitas, ¿no? En la primera instancia con respecto a la población está informada, sabe más o menos lo que es un ataque cerebrovascular, o todavía falta, o se realizan campañas, o hay algún movimiento, algo como para la educación de la población. Mira, nosotros hacemos educación continua, intentamos a través de información, a través como de la Sociedad de Neurología Argentina, el Día Mundial del ACV, damos información a la comunidad, y esto tiene que ser continuo, no solamente a la comunidad, sino también entrenamos a los médicos que están en el hospital para poder detectar rápidamente el ataque cerebrovascular. En un principio lo dirigíamos más hacia la comunidad porque es obviamente la que tiene que dar la alerta para asistir o concurrir inmediatamente al hospital si tiene los síntomas de un ataque cerebrovascular. Y a partir de ahí en realidad se presentó un proyecto que ahora, por suerte, en el hospital se puede realizar porque se incorporó un tomógrafo que es, digamos, un impulso importante en el hospital donde estoy yo. Entonces se puede armar lo que en definitiva veníamos hace mucho tiempo trabajando, que es armar la unidad de ataque cerebrovascular para optimizar el tratamiento de los pacientes con ACV. Hasta este momento no hay nada, digamos, protocolizado y partido como de una estructura para el manejo del ataque cerebrovascular. Lo estamos armando en este Lo están momento, armando. esa es la realidad, sí. En realidad existe, digamos, desde el punto de vista de la especialidad, lo asistencial en el ataque cerebrovascular, eso siempre hubo, pero nuestro talón de Aquiles era el tema de la tomografía, sobre todo, ¿sí? Sí, Porque sí. la tomografía se hacía fuera del hospital y eso obviamente la ventana terapéutica que tiene que ver con el ataque cerebrovascular se dilataba mucho y obviamente los pacientes llegaban fuera de la ventana terapéutica. Ahora con el tomógrafo que está en el hospital podemos impulsar y protocolizar dentro del hospital, ya tenemos todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos, para poder asistir a los pacientes. ¿Qué le diría a los formoseños que lo están viendo, Doc, con respecto a este ataque cerebrovascular? ¿Por qué es importante esto que nosotros estamos hablando y por qué es necesario que el paciente recurra pronto al hospital para poder recibir atención? Y primero, ¿no? Definiéndoles a ellos qué es el ataque cerebrovascular, ¿no? Bueno, el ataque cerebrovascular es una interrupción brusca o la ruptura de un vaso a nivel del cerebro, que genera disrupción de funciones del cerebro y ahí comienza la sintomatología. Y acá es importante, sobre todo, que el ataque cerebrovascular lo dividimos en isquémico o hemorrágico. El 80% de los pacientes que sufren un ictus, un ACV o un ataque cerebrovascular es de tipo 80-85% de tipo isquémico y el 15% o el 20% de tipo hemorrágico. Sobre todo la parte isquémica es donde tenemos más chance de ofrecer a los pacientes tratamiento inmediato, ya que nosotros le damos tiempo de cerebro, o sea, tienen que acudir inmediatamente a la consulta en la emergencia para ser tratados adecuadamente.
pero no solamente por la terapia trombolítica, que es una medicación que se coloca en un tiempo no mayor de 3 horas o 4 horas y media, según la extensión del tiempo, sino que también para optimizar el tratamiento y que el paciente no quede secuelado, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, hay 15 millones de ACV en el mundo por año, de los cuales 5 millones mueren, 5 millones mueren, y 5 millones quedan secuelados. O sea, es la tercera causa de muerte, pero la primera en discapacidad en adultos jóvenes, así que eso ya es estadísticamente, y esto es a nivel mundial, tiene una repercusión enorme en lo económico, ¿sí? No solamente en los costos del sistema de salud, sino que también por el lucro cesante que generan los adultos jóvenes, porque, digamos, los adultos jóvenes que tienen las patologías prevalentes secundarias, que nosotros llamamos hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo, alcoholismo, pueden tener el evento cerebrovascular y son los que en la etapa productiva de su vida pueden tener este evento y eso genera un golpe tremendo, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino que también familiar, los costos económicos que eso acarrea al sistema de salud y también a la familia, de hecho. Claro, si nosotros tenemos una persona de 45 años más o menos que esté trabajando y un buen día una arteria del cerebro se tapó en el lado izquierdo, se le dañó el lenguaje, se le dañó el movimiento en el brazo o en la pierna, tiene que ir a hacerle tratamiento, no hay tomógrafo, no hay medicación, quedó secuelado, quedó hemipléjico y quedó limitado. Esto ocasiona no solamente que haya un entorno familiar absolutamente alterado, sino que también, si era la persona que más aportaba a la casa, ese trastorno económico se presenta. Es muy difícil. La Sí, parte afectiva, empieza a haber más conflictos familiares, si no hay que pagar gente para el apoyo de rehabilitación, para la medicación. Es decir, sale más barato llegar a tiempo y que le den el tratamiento fibrinolítico, que es darlo por una vena, se da una medicación, y si no, después hay otra alternativa, que lo hablaremos ahorita un poquito más tarde, pero hay alternativa terapéutica. Entonces, la gente tiene que saber y tenemos que decirle cuáles son los síntomas a los cuales una paciente ni lo tiene que pensar 2 veces. Tiene estos síntomas y tiene que acudir ya, inmediatamente. sí, y ahí es donde cumple un rol importante el tema de la información a la comunidad eh, en general y a la comunidad médica también en particular, que hay tratamiento para esto. Y ahí es donde tenemos que focalizar y hacerlo en forma continua, que a veces nos relajamos, eso, digamos, hago mea culpa en todo sentido y que no hacemos algo constante. Esto tiene que ser un trabajo constante de información. Sí, le decía a las personas que cuando ellos tenían los síntomas iniciales y le recordamos a la gente con cuáles síntomas son los que ellos ven y tienen que decir, no espero más, me tengo que ir ya o llévenlo inmediatamente a recibir tratamiento. Viste, ahí utilizamos los test, digamos, prehospitalarios, la más utilizada es la escala de Cincinnati. Si es que uno tiene desviación de la comisura labial, se le tuerce la boca, ¿sí? Pierde fuerza en una parte de brazos o piernas, o tiene dificultad para articular la palabra, y bueno, existen altas chances de que esto estemos en presencia del inicio de un ataque cerebrovascular. Con esos tres datos tiene que concurrir inmediatamente a la emergencia, llamar al servicio de emergencia, y ahí es donde la parte prehospitalaria tiene que estar preparada también con los códigos, ¿no? Eso en cada región, que esto ya está escrito hace tiempo, y hay que aceitar el sistema para que el paciente llegue lo antes posible para recibir la terapéutica. Así que ¿Están el preparados? código, En este momento están preparados porque Formosa es grande y me dices que el hospital está ahí donde vos trabajás, tiene la posibilidad porque estás vos, ¿no? Porque allá, y acabas de decir algo que también me parece interesantísimo. Hay mucho trabajo que los médicos nosotros hacemos porque nos corresponde a la especialidad que es lo que vos haces, pero todavía falta toda una estructura alrededor que te apoye para tener la mayor cantidad de pacientes, el producto necesario para poder dar el tratamiento en el momento adecuado, pero todo un sistema para que pueda recibir el enfermo y lo pueda atender.
Entonces, Sí, eso es ¿hay indudable. tomógrafo y alguna otra cosa en otros lugares de la provincia también como Ahora, para hacerlo? ahora hay otras localidades donde se están instalando todos los tomógrafos que son del interior provincial, y estamos trabajando en la red de comunicación, digamos, entre aquellos pacientes que, digamos, una vez que se instalen los tomógrafos, puedan acceder inmediatamente a la unidad de stroke, que vamos a ser los neurólogos que estamos en el Hospital Central, básicamente, que va a ser el lugar de derivación. Una vez que se le haga inmediatamente la tomografía, que sea derivado, digamos, ya sabiendo el tiempo de la ventana terapéutica para el tratamiento adecuado. Pero más allá de eso, la cuestión es diagnosticar tempranamente, ¿no? El tiempo es cerebro en este sentido, para que el paciente quede lo menos secuelado posible. Ahí es donde uno creo que está el mensaje más importante, independientemente que reciba el tratamiento específico para el ataque cerebrovascular isquémico, el paciente tiene que llegar lo antes posible para evitar secuelas mayores. Ese es el mensaje más importante. Y seguramente cuando todo esto esté aceitado, en el sentido, digamos, organizado, en cuanto a lo del interior, prehospitalario y hospitalario, obviamente se van a ir viendo los resultados. Esto, digamos, va a ser una tarea a mediano o largo plazo. Esto, obviamente que, por ejemplo, la unidad de stroke hace que la interdisciplina, digamos, la parte fuerte de la unidad de stroke es la interdisciplina, o sea, que hay la comunicación y la interdisciplina. O sea, no solamente está el neurólogo trabajando, está el emergentólogo, el clínico, el neurointensivista, el kinesiólogo, el técnico de laboratorio, el técnico en tomógrafo. Todo eso, digamos, se tiene que aceitar y cada uno tiene que tener su rol para el trabajo óptimo, para que el paciente sea el beneficiado. El doctor Alberto Parra dice una absoluta verdad, que es lo que decimos todos los que manejamos el stroke en el país y también hemos visto como en otras regiones del mundo también tienen los mismos conceptos. Entonces tenemos ahí en Formosa un médico que sabe de lo que habla, que sabe de lo del manejo del ataque cerebrovascular. Es una muy buena noticia lo que nos dice el doctor, que están haciendo lo posible como para la creación y la formación de un centro de stroke o de ataque cerebrovascular para el manejo de estos pacientes, que ya hay un tomógrafo en el hospital, que hay haciendo los trámites para el tomógrafo en otro lugar. Porque esto que están haciendo es muy importante, hay que avanzarlo y tenemos que seguir en ese tratamiento, porque el paciente que sufre un ataque cerebral, que se le tapa una arteria, debe recibir tratamiento ya, inmediatamente, antes de las 3 horas. En eso se fundamenta, en que el paciente sepa que está sufriendo un ataque cerebral y cuando llegue al lugar tengan los elementos para el diagnóstico, lo hagan y le den el tratamiento. Y dejamos es de ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial, que es el ataque cerebrovascular. Discapacita porque deja, como bien dijo el doctor Alberto Parra, las secuelas con problemática familiar, social, económica, laboral, etc. Y Doc, entonces, con respecto a la terapéutica, hay dos terapéuticas, dos formas de tratamiento. En Formosa podemos contar con las dos o todavía estamos en trámite para poder lograrlo. En realidad en el medio estatal está la trombolisis endovenosa. Todavía no armamos hemodinamia, que ese es el otro pie, digamos, para hacer la trombectomía, que es un procedimiento un poco más complejo en ese sentido, pero sí hay en la parte privada. Lo que sucede es que para el manejo integral del ataque cerebrovascular tiene que estar centralizado en un solo lugar para tomar decisiones rápidas, porque ahí estamos hablando del tiempo. El paciente no tiene tiempo de hacer una trombolisis endovenosa y después tendría criterio de trombectomía, entonces tiene que salir del hospital e ir a otro centro para realizar el procedimiento. Eso creo que yo con el tiempo, esto que hablamos a mediano o largo plazo, seguramente lo vamos a tener. Y eso va a ser una tarea que obviamente importante para mejorar la calidad de atención del paciente. Bueno, fíjense lo importante que es. A mí me encanta esto porque lo hablé con el doctor Parra, porque yo estoy viendo un formoseño preocupado por su ciudad formoseña. Y eso es de un valor impresionante.
de un valor enorme que hace que todos aquellos que estén involucrados en esto, y debería estar involucrada la población en general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que discapacita severamente, que puede ser prevenible, que tiene tratamiento, pero que es una emergencia. Entonces, todo lo que el doctor ha hablado hasta ahora es en el manejo de la emergencia. Es extraordinario, Doc. La verdad, lo felicito en tener este impulso, este deseo de que esto logre llegar a un buen término allí en Formosa. La trombectomía es un procedimiento que amerita una especialidad y lo tiene que hacer un neurointervencionista, alguien que se haya formado en esto. Creo que en ese camino vamos, ¿no, Alberto? Sí, 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 la idea es con un tiempo ir formando recursos de humano en ese sentido para tener el equipo completo, porque es lo que las guías actuales de tratamiento del ataque cerebrovascular, ya demostrado obviamente con los estudios, hacen y que es una realidad, y eso hay que incorporarlo como tal. Así que eso es una realidad que, como dije, probablemente nos lleve un tiempo más, pero lo primero es organizar las bases que tienen que ver con todo esto que hablamos de lo prehospitalario, la derivación, el manejo interdisciplinario, aceitar toda esa base de tratamiento para que el paciente reciba la mejor terapéutica. Y por otro lado, obviamente también hacer prevención, ¿no? Porque es la otra parte, prevención primaria en cuanto a los factores de riesgo, porque los pacientes que tienen ataque cerebrovascular, digamos, no aparece de la nada. Es aquel paciente que no se controla la hipertensión arterial o porque no sabe o porque se controla mal o por diferentes motivos, el que maneja mal el nivel de azúcar si es diabético, el que tiene colesterol alto, el que fuma mucho y nunca dejó de fumar, el que tiene alguna arritmia en el corazón y que no lo sabe porque no se hace el chequeo. Entonces, ahí es donde uno tiene que trabajar en la parte de asistencia primaria de la salud para evitar esto. Obviamente que igual, de todas formas, hay un grupo de pacientes que se escapan y tienen el evento, y ahí es donde tenemos que estar preparados nosotros para darle la mejor calidad de atención. Ante esta situación, yo sé que hemos pasado bastantes cosas duras y demás. ¿Qué pasa en este momento cuando se te presenta un paciente, Alberto, y ves que no puedes manejarlo y el paciente tiene 29, 30, 25 años, 40 años y está con una hemiplegia? Y sabes Sí, que ya a pesar de que te llegó, no tenés la medicación, o tenés la medicación pero es tarde, o tenés la medicación pero no tenías la tomografía, y que va a quedar secuelado. Vos como ser humano, ¿qué te pasa siendo médico, no? bueno, y ahí parte de la parte humana, digamos, porque detrás del médico está el ser humano, que obviamente tiene empatía con el paciente y un poco puede que ocurra a cualquiera, o a uno mismo le puede ocurrir, o a algún ser querido cercano. Entonces ahí es donde un poco la cuestión ética, moral, hace que presionemos en cierto modo y hagamos vislumbrar, digamos, a aquellos que toman decisiones en cuanto a política de salud para que se implementen adecuadamente una realidad, que teniendo en cuenta que esto es un factor, el ataque cerebrovascular es prevalente en el sentido de que es muy frecuente, entonces tienen que hacerse políticas de salud que estén adecuadas y que podamos, entre todos, brindar la mejor atención. Ahí está el punto de inflexión. O sea, tiene que tener un tomógrafo, el paciente tiene que tener el tratamiento fibrinolítico y tener la gente capacitada, o sea, el recurso humano capacitado para darle la mejor atención. Ahí yo creo que es lo que uno como profesional formado, digamos, quiere implementar, sería el mundo ideal, que a veces cuesta mucho porque, digamos, hay barreras de todo tipo. Hay barreras de todo tipo que a veces está fuera del alcance del profesional. Por más que tenga buenas intenciones, muchas veces, obviamente, no lo puede manejar. Sí, hay decisiones que tienen más, que influyen mucho en nosotros, pero que no, que por más de que quieran, no cambian
la realidad de la salud. Un paciente que sufre un ataque cerebrovascular necesita un tratamiento, es este, y no tenemos otra opción. Y si no tiene tratamiento, a lo mejor no se muere, porque el 80% de los pacientes con ataque cerebrovascular lo que quedan es secuelados. Los que tienen hemorrágico tienen mayor posibilidad de fallecer, pero los de isquémicos pueden quedar secuelados. Y tenemos una población absolutamente rica, interesante, con una juventud también bastante importante, gente con una característica de trabajo allí en Formosa que es fabulosa. Pero el ACV le puede dar a un niño, le puede dar a un joven, le puede dar a un adolescente, le puede dar a una persona mayor, a una persona adulta y le puede dar también a un anciano, ¿no es cierto? Sí, sí, no hay grupo etario para eso en realidad. Si bien la patología es prevalente, obviamente cuando aparecen los factores de riesgo que podemos modificar, pero en cualquier momento en realidad puede tener un ataque cerebrovascular. Digamos, gente joven que tiene enfermedades hematológicas de sangre, por algún motivo, algún problema en la válvula cardíaca que genere algún tipo de arritmia y embolia cerebral. Digamos, hay de todo en el amplio espectro del grupo etario. Y obviamente cuanto más joven es el paciente, la cuestión de la atención en realidad ahí genera una más empatía, en que uno la atienda a todos por igual en realidad, pero aquel paciente que es joven y que por ahí puede quedar potencialmente secuelado y llega tarde, y bueno, eso un poco es una frustración desde el punto de vista médico a veces. Sí, a veces también cuando uno pierde un paciente o cuando un paciente no queda bien, los médicos sufrimos mucho. Obviamente es diferente el sufrimiento del médico con respecto al no poder ayudar a una persona, porque a veces la enfermedad gana. La enfermedad gana, no es, a pesar de que le diste tratamiento, de que lo operaste, de que le diste la medicación adecuada, pero la enfermedad gana por muchas circunstancias, característica propia del enfermo, el paciente que hace caso o que no hace caso, que no se toma la medicación, que no hace la dieta adecuada, que no hace el reposo adecuado, bueno, todo esto. Pero aún así, cuando uno pierde un paciente, la situación no es fácil, ¿no, Alberto? No, para nada, de ahí yo tengo autorreferencial, digamos, mi abuelo eh, tenía 70 años, obviamente, ya hace un tiempo, ya por el año 84, estaba iniciando el secundario, creo que estaba ahí en los primeros, ya sabía que iba a ser médico. Y en el momento hizo un ataque cerebrovascular. Él claramente hizo un ataque cerebrovascular y mientras yo estaba con él, que ya entró, digamos, en un coma irreversible, en ese momento en Formosa no había tomógrafo, obviamente. Fíjate la diferencia en ese sentido. Obviamente yo no sabía nada de medicina, yo quería ser médico, pero no sabía nada de medicina. ¿No? Y se acerca uno de los médicos que estaba en ese momento y me dice, bueno, el pronóstico es muy malo. Yo le pregunto, digamos, el pronóstico es muy malo, la verdad que, bueno, acompañarlo en el momento, pues la verdad que no había mucho por hacer, imagínate. No había tomógrafo, se estaba haciendo la medicación que se le tenía que hacer. Y bueno, y literalmente mi abuelo fallece conmigo ahí en mis manos. Bueno, esa es la parte también filosófica, si uno tiene, en el sentido de que, bueno, uno lo acompaña al ser querido en el momento, en el hecho, digamos, de su muerte. Obviamente con la tristeza tremenda, porque a veces es cierto esto que hablabas vos, que a veces el pronóstico supera a lo que uno puede o puede hacer. Es así, digamos, porque también en la medicina vemos a la muerte como un fracaso de la profesión. Y en realidad la muerte, en definitiva, tiene que ver con una cuestión de parte de la vida. Ese es el punto. Y acá donde es difícil delimitar ahora, actualmente, que tenemos la ultra tecnología, está muy tecnificada la muerte. ¿Qué significa? ¿A costa de qué? O sea, prolongamos a veces la agonía del paciente a través de la tecnología. Que por ahí eso es una cuestión obviamente ética, moral, pero a veces hay lo que nosotros llamamos también ensañamiento terapéutico. Y ese límite en realidad tenemos que reconocerlo también.
Y muchas veces por ahí el acompañamiento hacia los familiares o al paciente en este proceso, que a veces obviamente es inevitable, que es la muerte, acompañar a la mejor forma, o sea, la parte humana en realidad. ¿Sí? Yo creo que la cuestión de la tecnología por ahí dio un paso más adelante que el tratamiento de la parte humana. Nos olvidamos un poco de eso, de acercarse al familiar, hablar con el paciente, qué es lo que quiere. Pero esto no solamente con la cuestión del ataque cerebrovascular, sino que con otras patologías terminales, por ejemplo el cáncer, o sea, la muerte en general, que nosotros estamos habituados al manejo. Y a veces esto que yo te digo, que muchas veces los médicos nos frustramos porque el paciente se muere, pero a veces es inevitable, es parte de la cuestión evolutiva, parte de la vida en realidad. Pero bueno, eso es toda una discusión posterior, digamos, de una mirada que yo tengo en este sentido. Es interesantísima, pero la verdad, te digo, lo que has planteado no es nada trivial, no es nada, es absolutamente profundo. Lo que acabas de decir, y creo que no me queda más que coincidir con vos, porque el decir, muchos consideran la muerte como un fracaso en la medicina. Es de una profundidad enorme, porque es cierto. Hay designios de la naturaleza por los cuales el hombre no puede estar por encima. Eso lo que acabas de decir tiene una profundidad enorme que yo hasta lo voy a tomar también para las charlas y para que hablo mucho de esto que también hablaste, que es el ensañamiento terapéutico. El que a veces nosotros queremos que nuestros familiares, a pesar de se encuentren, y entonces lo que hacemos es mantener viva una vida absolutamente lastimosa y triste, ¿no? Sí, es prolongar la agonía. O sea, a veces el paciente te lo pide muchas veces. En realidad uno tuvo con los años de experiencia, algunos pacientes te lo piden, déjeme tranquilo morir rodeado de mis seres queridos, que sería, digamos, la parte más humana de esa evolución que hablo. O sea, es el permiso para morir y no esperar el fin, digamos, el fin que no encuentra el final. Entonces, la cuestión pasa ahí. Uno tiene que tener esa noción también de las limitaciones que uno puede tener en todo sentido en cuanto a la medicina. Ese es el punto. ¿Viste? Esto ya Bueno, para no llegar, obviamente sí. que el maestro Borges, digamos, en la parte literaria y filosófica, en su lecho de muerte, días antes de morir, dice, bueno, falta poco para saber quién soy, decía, antes de morir. Así que bueno, ese también es el planteo que uno puede tener en ese sentido. Entonces ahí el rol del médico en realidad tiene que ser un poco humano en ese sentido, tratar de buscar ese equilibrio entre la sapiencia, que tiene que ver con la parte tecnológica, científica, de lo que tiene que ver con la praxis, de la práctica médica, y también saber esas limitaciones. Y ahí es donde hay un delicado hilo en cuanto al equilibrio. Y eso es toda una cuestión trascendental también en ese sentido. Y con el paciente que ha sufrido el ataque cerebrovascular allí en Formosa, ¿tiene alguna posibilidad actual del manejo de rehabilitación, de recuperación, de reinserción laboral, de reconstrucción afectiva en el círculo familiar? ¿Vos crees que se está dando eso en Formosa ahora? Sí, yo tengo, digamos, una patología a ser muy prevalente y muchos pacientes con secuelas, jóvenes de todas las edades, que muchos de ellos lograron reinserción en lo laboral, en lo familiar y llegaron a tener una vida casi normal, algunos más limitados que otros, pero la terapéutica en cuanto a la rehabilitación fonoaudiológica, terapia ocupacional, kinesiológica, en ese sentido estamos muy bien. La idea es por ahí no llegar a eso en ese sentido, pero bueno, hay soporte en ese sentido.
O sea que hay buenas especialidades que hacen el seguimiento de estos pacientes. Y ahí es donde uno en realidad trata de hilar entre la interdisciplina o la multidisciplina para que el paciente reciba la mejor atención. Y con respecto a los protocolos que se manejan, eh, ¿sabes del protocolo multisocietario con A respecto al ver, ataque cerebrovascular? El que sí habíamos hablado, que vos conocías, sí, nos reunimos muchas de las sociedades en Argentina, de sociedad de cardiología, neurología, neurocirugía, neurointervencionismo, diagnóstico por imágenes, sí, MR medicina interrumpido. interna, sí, 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 conozco, estoy al tanto. Sí, 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 sabía porque perfecto. lo habíamos hablado Sí, ayer precisamente. Bueno, ahí hay un protocolo que está hecho para la Argentina, es un protocolo de argentinos hecho para la Argentina, específicamente porque nosotros debemos conocer nuestra problemática interna. Esto que hemos hablado hoy, Alberto, es de una riqueza extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque estamos exponiendo quiénes somos nosotros y no hay nada para mejorar la situación si no nos vemos realmente. Entonces, yo creo que tenemos es que adaptar todas aquellas cosas que nosotros hacemos a nuestras necesidades regionales. Vos has hecho mucho y yo quiero reconocértelo públicamente porque has hecho mucho por el ataque cerebrovascular allí en Formosa. Lo que se ha hecho ha sido por mérito propio de los médicos, pero falta todavía estructura para salir adelante y para hacerla. Falta que te apoyen para formar esa red que, por ejemplo, existe en Tucumán o que hicieron en Neuquén o que hicieron en algunos otros lugares, en algunas otras provincias. No solamente en Formosa, hay otras provincias que también les falta mucho poder adelantar, pero si no lo exponemos, creo que nunca vamos a lograr disminuir las secuelas del ataque cerebrovascular en nuestra región. sí, indudablemente es así. Hay barreras también que tenemos que superar, algunas que, digamos, están dentro de nuestro alcance, poder derribarlas, y otras que obviamente están fuera de nuestro alcance, pero hay que visualizarlo. Esto, a través de esta charla, a través de la educación continua, a la gente, a los médicos, y así es como se logra en realidad. Tal vez es el camino largo, pero, digamos, más seguro en ese sentido. Y sí, estamos trabajando para eso. Bueno, yo te agradezco mucho, llevamos casi una hora de charla, me parece que ha sido supremamente instructivo, realmente has llenado todas las expectativas y creo que como ser humano has alumbrado mucho, has dicho muchas verdades filosóficas que son muy interesantes y que realmente te agradezco que la hayas traído a colación en esta conversación porque forma parte del ideario de las personas que sepan que los médicos somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que pensamos y que además de la sabiduría tiene que haber empatía, esa palabra que vos has utilizado durante mucho tiempo y que a pesar de que los enfermos reciban tratamiento por situación propia, les puede ir mal. Y el otro concepto que es buenísimo para mí es acerca de la muerte como fracaso de la medicina y no como un evento de la vida. Eso fue genial. Te agradezco mucho. Creo que fue esperanzador también para los formoseños el saber que tienen un tomógrafo en el hospital donde están haciendo el esfuerzo el doctor Alberto Parra y todo el equipo de neurólogos de Formosa para que haya manejo del ataque cerebrovascular, que hay otro tomógrafo que se está pensando pueda ser instalado en un lugar cercano que cubra también. Y creo que vislumbramos una mejoría, ¿no, Alberto? No, yo creo que vamos por el buen camino. Yo creo que es el camino largo, como dije anteriormente, pero seguro. Y hay que seguir trabajando y visualizando estas cuestiones de esta charla y seguir insistiendo. Esto es así, a través del trabajo continuo, inagotable de todo el equipo de salud, en realidad, porque eso, digamos, no es mérito solamente de la parte de neurólogos que están acá, sino que todo el equipo de salud que da un empuje con las limitaciones que tiene, ¿no? Limitaciones a veces del orden edilicio, de los sueldos, digamos, que es otro punto, digamos, porque el médico también tiene que vivir, esa es una realidad también,
y a veces hay esas barreras que no dependen del médico, digamos, lo tienen que visualizar las autoridades. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos trabajando sobre la ley del ACV y la Fundación ACV Vida ha formado parte del grupo que formó en la redacción de este nuevo, no sé cuántas veces, proyecto de ley para que fueran aprobados y que no han sido aprobados, pero la presencia del Estado para el manejo del ataque cerebrovascular es absolutamente importante. Alberto, se nos ha acabado el tiempo, yo te agradezco enormemente. En realidad te agradezco, ha sido una charla hermosa y creo que a la población le ha quedado un poquito claro esta situación. Así que te agradezco mucho y, y hay aquí algunas personas que te han mandado mensajes. Gracias y saludos, doctor Parra, familia Barbieri, Tony. Bueno, hay algunos que no alcanzo a leer porque en el celular pero tiene muchos Claro. mensajes que hablan muy bien de vos, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Sí, debe ser alguno de mis seguidores o la familia, seguramente. En todo caso, a esa familia hermosa que tenés, a tu señora, a tus hijos, dale mis cariños y a todos los formoseños, los felicito por un médico de este calibre que hay en este momento trabajando en pos de la mejoría del ataque cerebrovascular en Formosa. Muchas gracias por la invitación, la verdad que me sentí muy cómodo, la verdad que muy relajado, fue una charla informal y espero que, bueno, a la gente le haya servido en parte esto de la charla y, bueno, y esto es un poco visualizar también lo que hablábamos de que es una patología que, bueno, hay que tener presente. Y a las autoridades sobre todo, que tienen que tomar cartas en el asunto para que esto sea una realidad, digamos, todo lo que estamos proyectando sea una realidad y que nos acompañen en este proceso. Bueno, muchísimas gracias a todos y este programa de ACV y Vida en tu provincia lo van a encontrar también grabado en nuestro canal de YouTube, ACV Vida. Muy buenas tardes. Buenas Hasta luego. tardes, hasta luego.